Bienvenidos al corazón de la antigua Mesopotamia, a la Gran Babilonia, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia. Hoy viajaremos miles de años atrás para descubrir cómo era la vida de los esclavos en este imponente imperio, donde las murallas gigantes y los jardines colgantes escondían también historias de dolor, resistencia y esperanza. Hablaremos de sus orígenes, de cómo eran capturados, vendidos y tratados, de sus tareas cotidianas, de las diferencias entre esclavos, domésticos, agrícolas o palaciegos, de sus castigos, pero también de las oportunidades limitadas de libertad y ascenso social que existían. Nos meteremos en sus rutinas, en sus emociones, en su lugar dentro de la sociedad y en el legado que dejaron en la memoria de la humanidad. Será un viaje intenso, lleno de detalles que te transportarán al pasado. Así que, antes de empezar, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora sí, prepárate, porque vamos a comenzar esta historia. La antigua Babilonia fue mucho más que una ciudad. Fue un símbolo de poder, sofisticación y misterio que fascinó tanto a los pueblos de su tiempo como a las generaciones que vinieron después. Situada en el corazón de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, se convirtió en el centro neurálgico de un imperio que no solo destacó por su grandeza arquitectónica, sino también por su influencia política, militar, económica y cultural. Para entender cómo vivían los esclavos en este escenario, primero es necesario comprender el contexto que envolvía a la ciudad, porque en medio de palacios resplandecientes, templos imponentes y murallas colosales, se desarrollaba una sociedad profundamente jerarquizada, donde la esclavitud era un componente esencial para sostener la maquinaria de la civilización. Imaginemos Babilonia en sus mejores días. Heródoto, el historiador griego, la describió como una urbe rodeada por murallas de proporciones inimaginables, tan anchas que los carros podían correr sobre ellas. Aunque muchas de estas descripciones fueron exageradas, lo cierto es que la ciudad poseía una de las defensas más impresionantes de la antigüedad. Las puertas monumentales, como la famosa Puerta de Ishtar, decorada con ladrillos esmaltados de color azul brillante y adornada con relieves de dragones, toros y leones, daban la bienvenida a viajeros y comerciantes, pero también recordaban a todos el poderío del imperio. Tras cruzarlas, uno se encontraba con avenidas amplias, procesiones religiosas, mercados bulliciosos y la sombra majestuosa de los templos que dominaban el horizonte. El centro espiritual de la ciudad era el Sigurat-Etemenanki, una torre escalonada que muchos consideran la inspiración para la mítica Torre de Babel. Este coloso de ladrillo simbolizaba la conexión entre los dioses y los hombres, un puente entre el cielo y la tierra. Junto a él, el templo de Marduk, el dios patrono de Babilonia, se alzaba como el corazón religioso y político de la ciudad. Allí, los sacerdotes administraban ofrendas, rituales y ceremonias que reforzaban la autoridad del rey, considerado el representante divino en la tierra. Este mundo de esplendor y sacralidad, sin embargo, no podía sostenerse sin el trabajo constante de miles de personas invisibles, entre ellas los esclavos, que proporcionaban la fuerza física y muchas veces también la habilidad técnica que mantenía la vida urbana y rural en movimiento. La economía de Babilonia se basaba en la agricultura intensiva, facilitada por los sistemas de irrigación desarrollados a lo largo de siglos. Los campos fértiles del valle mesopotámico producían cebada, trigo, dátiles y otras riquezas que alimentaban no solo a la población local, sino también al comercio con regiones vecinas. Sin embargo, mantener estos campos, limpiar los canales, construir obras hidráulicas y garantizar la producción excedente requería una mano de obra abundante.
Aquí es donde los esclavos desempeñaban un papel fundamental. Muchos de ellos fueron destinados a trabajar en condiciones durísimas, bajo el sol abrasador, en jornadas interminables que sostenían la base misma del imperio. Pero la esclavitud en Babilonia no se limitaba a la agricultura. En la ciudad, los esclavos servían en palacios, templos y casas de familias adineradas. Realizaban tareas domésticas, artesanales y hasta administrativas. En ocasiones, algunos esclavos eran educados para llevar registros o desempeñar labores especializadas, lo que muestra que su papel no se reducía únicamente al trabajo físico. Aún así, su condición de propiedad los colocaba en un lugar de vulnerabilidad absoluta dentro de la sociedad. Su existencia era vista y regulada como un recurso, de la misma manera que el ganado, las tierras o las herramientas. Las primeras referencias legales a los esclavos en Babilonia aparecen en uno de los documentos más célebres de la historia, el Código de Hammurabi. Este conjunto de leyes, grabado en piedra hacia el siglo XVIII a.C., ofrece un vistazo claro a la manera en que la sociedad babilónica concebía la esclavitud. En sus artículos, el esclavo aparece constantemente como objeto de transacciones, sanciones y derechos limitados. Por ejemplo, se establecían multas y castigos para quienes ayudaran a un esclavo a escapar y se regulaban las condiciones en las que los esclavos podían ser liberados o vendidos. Aunque pudiera parecer que estas leyes protegían en cierto modo a los esclavos, en realidad estaban diseñadas principalmente para salvaguardar los intereses de sus amos, garantizando que el sistema de esclavitud siguiera funcionando sin fisuras. La religión también reflejaba esta estructura jerárquica. En los mitos mesopotámicos, los dioses crearon a los hombres para liberar a los dioses menores del trabajo pesado. Esta visión cósmica de la servidumbre legitimaba, en cierto modo, la existencia de esclavos dentro de la sociedad humana. Si incluso los dioses podían delegar tareas en seres inferiores, ¿por qué no habrían de hacerlo los reyes y nobles? En ceremonias religiosas, los esclavos podían tener un rol secundario, como auxiliares en los templos, portadores de ofrendas o encargados de labores de limpieza, pero nunca accedían al núcleo del poder espiritual, reservado para los sacerdotes y la élite. Es importante destacar que, aunque hoy asociamos la esclavitud con una condición absoluta de privación de libertad, en Babilonia existían diferentes matices. Algunos esclavos podían casarse, tener hijos y hasta administrar pequeñas propiedades en nombre de sus amos. No obstante, esas concesiones dependían enteramente de la voluntad del dueño y no eran derechos reconocidos universalmente. La posibilidad de manumisión, es decir, la liberación de un esclavo, existía, pero era limitada y solía requerir circunstancias muy específicas como actos de lealtad excepcionales o la capacidad de comprar la propia libertad con ahorros acumulados. Aún así, la mayoría nunca salía de la condición servil. En este panorama se revela un contraste sorprendente, una de las civilizaciones más admiradas de la historia, capaz de levantar monumentos colosales, crear un sistema legal avanzado y desarrollar una rica tradición cultural, sostenía esa grandeza sobre los hombros de miles de individuos privados de libertad. Las majestuosas murallas que protegían a Babilonia, los palacios que maravillaban a visitantes extranjeros y los templos que inspiraban devoción a los dioses, eran, en buena medida, producto del esfuerzo de esclavos cuya memoria rara vez fue preservada. Su historia, muchas veces silenciada, es clave para entender la realidad completa de la ciudad, no solo la gloria de sus reyes y dioses, sino también la vida de aquellos que soportaron las cargas más pesadas del esplendor babilónico.
El marco legal y religioso que regulaba la esclavitud en Babilonia no era un accidente, sino un reflejo de cómo la sociedad concebía el orden natural de las cosas. El rey, como representante de los dioses, tenía la misión de mantener la justicia y la estabilidad, y en esa visión la esclavitud se presentaba como una pieza funcional y legítima del engranaje social. Así, cuando analizamos los primeros registros sobre los esclavos, no solo encontramos datos fríos sobre transacciones o leyes, sino también la evidencia de una mentalidad que justificaba y perpetuaba la subordinación de unos hombres a otros. De esta manera, el esplendor de Babilonia y la realidad de la esclavitud estaban entrelazados. Comprender este vínculo es esencial para adentrarnos en la vida de los esclavos, sus orígenes, sus labores, sus esperanzas y su resistencia. A través de este viaje veremos cómo la grandeza de una civilización puede estar construida sobre la sombra de quienes nunca tuvieron la oportunidad de decidir su destino. El origen de los esclavos en la Gran Babilonia era tan diverso como cruel. Para comprenderlo, es necesario sumergirse en el tejido social, militar y económico de la época, porque la esclavitud no surgía de un único camino, sino de varios mecanismos que garantizaban un suministro constante de mano de obra servil. En un imperio que expandía sus fronteras mediante la guerra, que mantenía una economía compleja basada en préstamos, deudas y contratos, y que se regía por leyes que perpetuaban la condición servil, los esclavos procedían de orígenes distintos, pero compartían un destino común: la pérdida de la libertad y la transformación en propiedad de otro ser humano. Uno de los principales orígenes de la esclavitud en Babilonia eran los prisioneros de guerra. Cada vez que el ejército babilónico conquistaba una ciudad, saqueaba un territorio vecino o derrotaba a un enemigo, no solo se llevaba consigo riquezas materiales, sino también personas. Hombres, mujeres y niños eran arrancados de sus hogares y conducidos en largas caravanas hasta los mercados de esclavos o directamente a los campos y palacios de sus captores. Para los vencedores, los prisioneros eran botín legítimo, una recompensa tangible que reforzaba tanto la economía como el prestigio militar. Los textos antiguos relatan con frecuencia cómo los reyes se enorgullecían, no solo de haber derrotado a un enemigo, sino también de haber capturado a miles de personas que luego serían distribuidas entre soldados, sacerdotes y nobles. Estas masas de prisioneros servían como mano de obra forzada, contribuyendo a proyectos monumentales o siendo integradas en los hogares de la élite como si fueran un trofeo viviente del poder babilónico. Otro origen fundamental de la esclavitud estaba relacionado con las deudas. En Babilonia, la economía se regía por contratos detallados y un sistema de préstamos bastante desarrollado. Agricultores, artesanos y comerciantes podían endeudarse para financiar su producción, pero si no lograban pagar, la consecuencia podía ser dramática. Ellos mismos, sus esposas o incluso sus hijos podían convertirse en esclavos del acreedor. Esta forma de esclavitud por deudas, llamada a menudo esclavitud por servidumbre, estaba regulada por el Código de Hammurabi, que especificaba en qué condiciones una persona podía ser entregada como esclavo para saldar obligaciones económicas. Aunque, en teoría, este tipo de esclavitud podía tener un límite temporal, por ejemplo, 3 años de servidumbre antes de ser liberado, en la práctica, muchas veces se prolongaba indefinidamente, especialmente cuando la deuda se volvía impagable o cuando la familia carecía de recursos para redimirse. Así, la pobreza podía arrastrar a generaciones enteras a la esclavitud. La esclavitud también se transmitía por nacimiento. Los hijos de esclavos heredaban automáticamente la condición de sus padres.
Si una madre era esclava, su hijo lo sería también, aunque el padre fuese libre. Esta norma garantizaba la continuidad del sistema, porque cada generación de esclavos engendraba la siguiente. Muchos niños crecían sin conocer otra realidad que la servidumbre, aprendiendo desde pequeños las tareas asignadas, los límites de su condición y la sumisión a un amo. Para los babilonios libres, estos nacidos en esclavitud representaban un recurso valioso. Al no conocer la libertad, era menos probable que intentaran escapar o rebelarse. A través de este mecanismo, la esclavitud no solo era un fenómeno coyuntural de guerras o crisis económicas, sino también una institución estructural transmitida como herencia. La captura de personas se llevaba a cabo de distintas maneras. En tiempos de guerra, como ya vimos, los ejércitos arrasaban ciudades enteras y seleccionaban a quienes serían esclavizados. Pero también existían incursiones menores, redadas en aldeas periféricas o ataques de bandas armadas que luego vendían a los prisioneros a comerciantes especializados. El comercio de esclavos formaba parte de una red más amplia que unía a Mesopotamia con regiones vecinas. Se sabe que esclavos provenientes de Elam, Siria, Anatolia y otras tierras lejanas llegaban a Babilonia, donde eran valorados como exóticos y en algunos casos más caros que los esclavos locales. Este tráfico de personas era tan habitual que incluso existían contratos detallados que estipulaban precios, garantías y responsabilidades en caso de fuga. Los mercados de esclavos eran escenarios centrales de esta realidad. En ellos, hombres y mujeres eran exhibidos como mercancías. Los compradores evaluaban sus cuerpos, sus edades, sus habilidades y hasta su origen étnico, pues algunos se consideraban más aptos para ciertas labores. Los precios variaban. Un esclavo joven y fuerte destinado al trabajo agrícola podía costar menos que un esclavo educado o con conocimientos especializados, como un escriba o un artesano. Las mujeres, además de ser valoradas como fuerza de trabajo, podían ser compradas como concubinas o sirvientas, lo que añadía otra capa de explotación a su condición. En los contratos escritos en tablillas de arcilla, los esclavos eran descritos con la misma frialdad con la que se detallaban animales o bienes inmuebles, reforzando la idea de que eran propiedad transferible. La religión y la ideología también jugaban un papel en la legitimación de estos orígenes. Los textos sagrados y mitológicos babilónicos solían presentar la esclavitud como parte del orden natural. En algunos mitos, los dioses creaban a la humanidad para librarse del trabajo pesado, lo que servía de analogía para justificar que los poderosos pudieran explotar a los débiles. Esta visión hacía que la captura de prisioneros, la esclavitud por deudas y la herencia de la condición esclava fueran vistas no como injusticias, sino como mecanismos legítimos del mundo ordenado por las divinidades. A pesar de esta aceptación social, la esclavitud generaba tensiones. Las familias que perdían a sus miembros por deudas vivían en un estado de humillación y desesperación. Los prisioneros de guerra que eran forzados a vivir en un entorno extraño sufrían rupturas traumáticas de sus culturas y tradiciones. Los nacidos en esclavitud cargaban con un destino que nunca habían elegido. En los registros de la época encontramos pruebas de fugas, de rebeliones aisladas y de intentos de resistencia, lo que demuestra que la esclavitud, aunque normalizada, nunca fue aceptada del todo por quienes la padecían. En el comercio de esclavos había actores especializados que actuaban como intermediarios. Algunos comerciantes se dedicaban exclusivamente a comprar y vender esclavos, trasladándolos de una ciudad a otra, registrando transacciones en tablillas y negociando con familias y templos. Los templos, de hecho, eran grandes poseedores de esclavos, utilizados tanto para trabajos agrícolas en las tierras sagradas como para labores rituales o administrativas.
Así, la esclavitud no solo sostenía la economía privada, sino también el aparato religioso que legitimaba al rey y a la sociedad entera. El fenómeno también estaba íntimamente ligado a la movilidad social de los libres. Paradójicamente, algunos individuos libres podían caer en la esclavitud por deudas, pero otros, enriquecidos gracias al comercio, adquirían esclavos para demostrar su estatus. Poseer esclavos era una señal de poder, de riqueza y de prestigio. Así, la esclavitud se convertía no solo en una necesidad económica, sino también en un símbolo de distinción social. En resumen, el origen de los esclavos en Babilonia respondía a un sistema complejo en el que confluyen la guerra, la economía y la herencia. Los prisioneros de guerra representaban el poder militar del imperio. Los endeudados simbolizaban la fragilidad de los más pobres ante un sistema económico inflexible. Los nacidos en esclavitud mostraban la perpetuación del sistema a lo largo de generaciones. La captura y el comercio de personas eran prácticas institucionalizadas, vistas como normales y hasta necesarias para sostener la grandeza de la ciudad. Pero detrás de esta normalización había historias de dolor, rupturas familiares, traumas y vidas marcadas por la servidumbre. Entender estos orígenes es fundamental para captar la magnitud de la esclavitud en Babilonia y para recordar que, bajo el esplendor de murallas y templos, había un precio humano que rara vez se cuenta en las crónicas gloriosas de los reyes. El mercado de esclavos en la Gran Babilonia era un espacio de tensiones y contrastes donde la vida humana se reducía a cifras, contratos y miradas de compradores que buscaban fuerza, habilidad o belleza. En estos lugares, hombres, mujeres y niños eran transformados en mercancía, exhibidos ante extraños que decidirían su destino sin considerar su pasado ni sus emociones. El mercado no era un lugar marginal. Estaba integrado en el tejido económico y social de la ciudad y formaba parte de la vida cotidiana de Babilonia con la misma normalidad que el comercio de grano, ganado o telas. Su existencia revela hasta qué punto la esclavitud estaba institucionalizada y aceptada como un engranaje fundamental de la sociedad. Las ventas se realizaban en espacios públicos, generalmente en plazas concurridas o en recintos cercanos a los templos, donde la presencia de testigos y escribas garantizaba la legalidad de las transacciones. Los esclavos eran colocados en fila, expuestos a la vista de todos, muchas veces semidesnudos, para que los compradores pudieran examinar sus cuerpos. El comerciante o intermediario los presentaba, anunciando sus características, edad, origen, habilidades, estado de salud. No era raro que los compradores revisaran los dientes de los esclavos, tocaran sus brazos o sus espaldas para comprobar su fuerza física, o interrogaran al vendedor sobre su experiencia en tareas específicas. Esta cosificación era brutal y explícita. La persona era reducida a un objeto que debía demostrar su utilidad en términos productivos. Las tablillas de arcilla encontradas en Babilonia nos ofrecen detalles precisos sobre cómo se formalizaban estas ventas. Los contratos especificaban no solo el precio, sino también garantías. Si el esclavo enfermaba poco después de la compra o si resultaba ser fugitivo, el comprador tenía derecho a reclamar la devolución del dinero o exigir otro esclavo en reemplazo. Este detalle es revelador. Al igual que con los animales o las herramientas, se establecían cláusulas que aseguraban la calidad del producto. El escriba registraba la operación con cuidado, anotando los nombres de las partes involucradas, el precio y las condiciones. Así, la venta de esclavos quedaba integrada en la lógica legal y económica de la ciudad, protegida por la autoridad del Estado. Los precios variaban considerablemente según múltiples factores.
Un esclavo joven y fuerte podía tener un valor elevado, sobre todo si estaba destinado al trabajo agrícola o a la construcción, donde la resistencia física era esencial. En cambio, un esclavo especializado, un escriba, un artesano hábil o alguien con conocimientos médicos, podía alcanzar precios todavía más altos, pues su utilidad iba más allá de la fuerza bruta. Las mujeres eran evaluadas no solo por su capacidad de trabajo, sino también por su potencial como concubinas, sirvientas o cuidadoras de niños. Esta doble condición hacía que en ocasiones alcanzaran precios superiores, especialmente si eran jóvenes y consideradas atractivas. Los niños, en cambio, podían ser más baratos en el momento de la compra, pero representaban una inversión a largo plazo, pues crecerían en casa de sus amos, adaptados a su autoridad desde la infancia. El proceso de subasta, aunque no siempre se realizaba de forma teatral, como lo imaginamos hoy, existía en determinadas ocasiones. Cuando un grupo grande de prisioneros de guerra llegaba a la ciudad, podían ser ofrecidos en lotes a diferentes compradores. Los comerciantes actuaban como mediadores, subiendo el precio según la demanda y asegurando beneficios para sí mismos y para las autoridades. Estas subastas podían convertirse en un espectáculo público, donde la humillación de los esclavos era total, pues eran forzados a exhibirse en masa sin identidad, reducidos a una cifra en un cálculo económico. Los comerciantes de esclavos desempeñaban un rol central en este sistema. Algunos se especializaban en el tráfico de personas, trasladándolas de una región a otra y conectando las redes del imperio. Era habitual que prisioneros capturados en zonas lejanas llegaran a Babilonia a través de caravanas organizadas por estos mercaderes. Los comerciantes no solo compraban y vendían, sino que también aseguraban documentación, negociaban precios y garantizaban a los compradores que los esclavos no eran fugitivos. Su reputación era importante. Un comerciante que entregaba esclavos enfermos o problemáticos podía perder clientes. Por ello, en ocasiones incluso aplicaban marcas físicas a los esclavos, tatuajes o signos en el cuerpo que servían para identificarlos y evitar que se confundieran o se escaparan. El destino de los comprados variaba según las necesidades del comprador. Algunos iban a parar a los campos, donde trabajarían en la agricultura o en la construcción de canales de riego. Otros eran enviados a talleres, donde servían como aprendices o trabajadores bajo la supervisión de artesanos libres. En las casas de familias acomodadas se convertían en sirvientes domésticos, encargados de cocinar, limpiar, cuidar de los niños o acompañar a sus amos en tareas diarias. Los más afortunados, si se puede usar esa palabra, podían ser comprados por templos o instituciones religiosas, donde su vida estaba menos expuesta a la dureza del campo, aunque igualmente marcada por la servidumbre. Algunos pocos eran integrados en las cortes reales, sirviendo como músicos, intérpretes o asistentes cercanos, roles que, aunque prestigiosos en apariencia, no les libraban de la condición de propiedad. El simbolismo del esclavo como propiedad era profundo. En Babilonia, en los contratos y documentos, el esclavo era descrito de la misma manera que se describía un animal o una parcela de tierra. No había un reconocimiento de su humanidad en el sentido moderno, sino una insistencia en su utilidad y su valor de mercado. Incluso el lenguaje reflejaba esta visión. El esclavo no era alguien, sino algo que podía ser comprado, vendido, heredado o entregado como dote en un matrimonio. La identidad personal quedaba borrada, reemplazada por el nombre de su amo y por la función que debía desempeñar. Los castigos para quienes alteraban este sistema eran severos. Si alguien era sorprendido ayudando a escapar a un esclavo,
podía ser ejecutado o sufrir mutilaciones, según lo estipulado en el Código de Hammurabi. Estas leyes buscaban reforzar la idea de que la propiedad esclava era inviolable y que el control sobre esos cuerpos era absoluto. El esclavo, como propiedad, debía estar siempre disponible, visible y sujeto a la voluntad del dueño. Su fuga no era vista como un acto de desesperación, sino como un crimen que atentaba contra el orden legal y social. El mercado de esclavos también tenía un fuerte componente simbólico para quienes participaban en él. Comprar un esclavo no era solo adquirir fuerza de trabajo, era demostrar riqueza, poder y estatus. Poseer esclavos se convertía en un signo visible de éxito social. En banquetes, procesiones y reuniones, los esclavos acompañaban a sus amos, no solo para servirles, sino para mostrar públicamente su capacidad de dominar y poseer a otros. Este aspecto simbólico reforzaba la jerarquía social. El libre rico se diferenciaba del libre pobre no solo por la tierra que poseía, sino también por el número y calidad de sus esclavos. En las transacciones, además, los templos y el Estado a menudo obtenían beneficios indirectos. Algunas ventas requerían pagos de impuestos o registros oficiales, lo que significaba que cada intercambio fortalecía las arcas del poder central. Así, el mercado de esclavos no era solo un espacio privado de comercio, sino también un instrumento que alimentaba las instituciones políticas y religiosas del imperio. En última instancia, el mercado de esclavos de Babilonia revela la crudeza de una sociedad que podía alcanzar alturas extraordinarias en arquitectura, astronomía y leyes, mientras reducía vidas humanas a simples mercancías. Era un lugar donde la dignidad se negociaba, donde el valor de una persona se medía en plata o en grano, y donde el futuro de cientos de hombres y mujeres se decidía en un instante bajo la mirada impasible de compradores y vendedores. El mercado era el escenario en el que la esclavitud se hacía visible, palpable, y donde la frontera entre humanidad y objeto se borraba en nombre del poder y la riqueza. Las tareas que desempeñaban los esclavos en la Gran Babilonia eran tan variadas como las necesidades de sus amos. No todos vivían la misma experiencia. Había una diferencia abismal entre servir en un palacio o en la casa de una familia adinerada y trabajar sin descanso en los campos bajo el sol ardiente o en talleres sofocantes. La vida cotidiana de los esclavos se definía por el lugar que ocupaban dentro de esta red social y económica. Algunos podían pasar sus días entre murallas adornadas de mosaicos y banquetes lujosos, aunque siempre en condición de subordinación. Otros, en cambio, apenas sobrevivían a jornadas extenuantes que desgastaban sus cuerpos hasta la muerte prematura. En las casas de familias acomodadas, los esclavos se encargaban de múltiples labores domésticas. Cocinar era una de las más comunes, preparar el pan de cebada, limpiar y conservar los dátiles, sazonar carnes y organizar los banquetes exigía no solo fuerza, sino también conocimiento culinario. Los cocineros esclavos aprendían recetas transmitidas de generación en generación y, en algunos casos, se convertían en piezas indispensables para la vida social de sus amos. Junto a ellos estaban los encargados de la limpieza, que debían mantener en orden habitaciones, patios y utensilios. Otros se ocupaban de la lavandería, el cuidado de los animales domésticos o la organización de los almacenes de grano y aceite. La vida de estos esclavos estaba marcada por la obediencia constante y la vigilancia de sus amos, pero también por la cercanía con los ritmos íntimos de la familia. En el ámbito doméstico, existían también esclavos asignados al cuidado de los niños. Eran niñeras, tutores improvisados o simples vigilantes que acompañaban a los hijos de los amos en sus juegos y aprendizajes. Aunque en apariencia esta función podía ser menos dura que la del campo,
representaba un nivel de responsabilidad enorme, pues cualquier accidente podía acarrear castigos severos. Además, la cercanía afectiva que a veces se desarrollaba entre esclavos y niños libres no eliminaba la barrera social. Al crecer, los pequeños aprendían a ver a sus cuidadores como inferiores, reproduciendo así el ciclo de subordinación. En los palacios, los esclavos cumplían tareas más variadas y, en ciertos casos, más especializadas. Podían servir como portadores de agua, encargados de la iluminación, músicos o ayudantes en rituales y banquetes. Algunos acompañaban a los reyes y nobles en sus desplazamientos, cargando armas, abanicos o estandartes, sirviendo como símbolo visible del poder de su amo. En 1900, las ceremonias religiosas. Había esclavos cuya función era preparar las ofrendas, limpiar los templos y colaborar en los sacrificios. Este contacto con el mundo sagrado no les otorgaba prestigio, sino más obligaciones y exposición a nuevas formas de disciplina. La vida en los campos, en contraste, era brutal y desgastante. Allí, los esclavos trabajaban en la agricultura intensiva que sostenía a Babilonia. El sistema de riego, con sus canales, acequias y compuertas, requería una mano de obra constante para ser mantenido. Los esclavos eran enviados a cavar zanjas, limpiar conductos obstruidos y transportar agua en condiciones climáticas extremas. Bajo el sol inclemente del verano mesopotámico, el trabajo se volvía un suplicio. Las jornadas podían comenzar antes del amanecer y prolongarse hasta bien entrada la tarde, con descansos mínimos y bajo la vigilancia de capataces que no dudaban en emplear el látigo para imponer disciplina. Los esclavos agrícolas también se encargaban de sembrar, cosechar y almacenar los productos. La cebada era el cultivo principal, base de la dieta y también de la elaboración de cerveza, la bebida más común en la región. Otros cultivos como el trigo, los garbanzos, las lentejas y los dátiles formaban parte de su rutina laboral. Durante las temporadas de cosecha, la presión aumentaba, pues cualquier retraso podía poner en peligro el suministro de alimentos de toda la ciudad. La fuerza colectiva de cientos de esclavos era lo que permitía que los campos produjeran excedentes para alimentar a la población y sostener el comercio. En talleres y manufacturas, los esclavos eran la base del proceso productivo. Algunos eran aprendices en talleres de alfareros, carpinteros o herreros, donde realizaban las tareas más duras y repetitivas, como amasar arcilla, cortar madera o avivar los hornos. Otros eran destinados a la fabricación de ladrillos, un trabajo agotador que requería mezclar barro con paja, moldearlo y secarlo bajo el sol. Los ladrillos eran la materia prima de la arquitectura babilónica y la demanda era constante. De este modo, la ciudad que asombraba al mundo con sus murallas y templos se levantaba literalmente sobre la espalda de los esclavos. La diferencia entre la vida en palacio y en el campo era notable, aunque en ambos casos la libertad estaba ausente. En los palacios, la cercanía con los amos podía implicar un trato menos brutal y un acceso indirecto a restos de lujos, como alimentos sobrantes de banquetes o la posibilidad de dormir bajo techo sólido. Sin embargo, esa aparente ventaja venía acompañada de una vigilancia más estricta y de una exposición constante a la humillación. El esclavo doméstico debía estar siempre disponible, siempre sumiso, siempre atento a las órdenes. Una mirada mal interpretada, un gesto considerado irrespetuoso, podía desencadenar un castigo inmediato. En el campo, en cambio, la dureza era física más que psicológica. El esclavo agrícola tenía menos contacto directo con los amos, pero su vida estaba marcada por la fatiga constante, las heridas del trabajo pesado y la precariedad de sus condiciones de vida. Sus chozas eran simples refugios de barro, con poca protección contra el frío del invierno o el calor del verano. La alimentación era escasa y monótona,
basada en raciones de pan de cebada y cerveza aguada. Muchos no llegaban a envejecer. Las enfermedades, los accidentes y el agotamiento reducían la esperanza de vida de los esclavos agrícolas a pocos años de servicio intenso. Los templos también representaban un ámbito importante de trabajo esclavo. Poseían vastas tierras que necesitaban cultivarse y en ellas los esclavos laboraban bajo la autoridad de los sacerdotes. Al mismo tiempo, en el interior de los templos cumplían funciones de limpieza, transporte y preparación de materiales rituales. Aunque el entorno religioso podía ofrecer cierta protección frente a la arbitrariedad de los particulares, no cambiaba su condición de servidumbre. El Dios al que servían sus amos seguía siendo el mismo que legitimaba su esclavitud. Un aspecto interesante es que algunos esclavos lograban cierto grado de especialización que los distinguía de los demás. Por ejemplo, un esclavo con habilidades musicales podía convertirse en parte del entorno palaciego, tocando en ceremonias y banquetes. Otro, con destreza en escritura o cálculo, podía asistir a escribas y administradores. Estos roles no eliminaban la condición servil, pero podían otorgar mejores condiciones de vida y, en raras ocasiones, abrir el camino hacia la manumisión. Sin embargo, la gran mayoría no tenía esa suerte y quedaba destinada al trabajo repetitivo, anónimo y agotador. El contraste entre la vida en palacio y en el campo revela una misma verdad. La esclavitud era una institución que permeaba todos los niveles de la sociedad babilónica. No había espacio donde los esclavos no fueran necesarios, desde la intimidad de los hogares hasta la inmensidad de los campos de cultivo. La ciudad dependía de ellos en cada aspecto, pero su contribución rara vez era reconocida. Eran sombras que se movían entre ladrillos, canales y banquetes, invisibles en las crónicas oficiales, pero fundamentales para sostener el esplendor de Babilonia. En este entramado de tareas, la vida de los esclavos se convertía en una rutina ineludible. Su día comenzaba con la voz del capataz o con el llamado del amo, y se extendía hasta que las fuerzas se agotaban. No existían fines de semana, ni descanso garantizado, ni esperanza de cambiar de oficio sin la voluntad de sus dueños. Esa rutina, repetida por generaciones, fue la que levantó los templos, los palacios y los campos fértiles que asombraron al mundo antiguo. Dentro del vasto sistema esclavista de Babilonia, no todos los siervos realizaban las mismas funciones ni sufrían idénticas condiciones. Entre la multitud de trabajadores anónimos destinados a las labores más duras y repetitivas, existía un grupo especial de esclavos cuya posición, aunque siempre subordinada, gozaba de un valor distinto: los esclavos especializados. Estos eran hombres y mujeres que, por talento, formación o experiencia, habían desarrollado habilidades consideradas útiles para la administración, la economía, el arte o la religión. Su destino estaba marcado por la paradoja de la esclavitud. Eran indispensables, pero nunca libres, reconocidos por sus capacidades, pero siempre propiedad de otro. Uno de los casos más destacados era el de los escribas esclavos. La escritura cuneiforme, grabada en tablillas de arcilla, era la herramienta fundamental de la administración babilónica. Sin registros escritos, resultaba imposible controlar los impuestos, las deudas, las transacciones comerciales y las disposiciones legales. No todos podían acceder a esa formación, pues requería años de estudio en las casas de las tablillas, bajo la guía de maestros estrictos. Sin embargo, algunos esclavos, ya sea porque fueron capturados con conocimientos previos en otras ciudades o porque sus amos invirtieron en su instrucción, llegaron a desempeñar este papel crucial.
El escriba esclavo copiaba contratos, redactaba cartas, elaboraba inventarios y se convertía en una pieza clave de la economía del palacio o del templo. Aunque su vida seguía marcada por la obediencia, el respeto que sus habilidades despertaban podía traducirse en un trato menos severo y en algunos casos en recompensas materiales, como mejor alojamiento o mayor ración de alimentos. En el ámbito de la artesanía, los esclavos especializados eran aún más visibles. Babilonia era famosa por su arquitectura monumental, sus murallas decoradas con ladrillos vidriados y su producción artística. Muchos de esos logros fueron posibles gracias a los artesanos esclavos, albañiles, carpinteros, ceramistas, orfebres y tejedores, que trabajaban en talleres organizados por el Estado, por los templos o por familias ricas. Cada oficio requería no solo fuerza física, sino también un conocimiento transmitido cuidadosamente. Por ejemplo, un orfebre esclavo debía dominar las técnicas de fundición y moldeado del oro y la plata. Un tejedor necesitaba destreza en el uso de telares para producir prendas finas que adornaban a la élite. Un carpintero era responsable de construir muebles, puertas o arcones que embellecían los hogares acomodados. Estos esclavos podían destacar entre la multitud, pues su habilidad representaba un activo valioso que elevaba el prestigio de sus amos. El valor de la habilidad no era menor en el ámbito religioso. Los templos, que funcionaban como centros económicos, políticos y espirituales, dependían también de esclavos especializados. Algunos estaban instruidos en el cuidado de los instrumentos rituales, en la preparación de perfumes y ungüentos, en el manejo de animales destinados al sacrificio o incluso en el canto litúrgico que acompañaba las ceremonias. En ciertos casos, los sacerdotes preferían esclavos con habilidades musicales o artesanales, pues estos garantizaban que los rituales fueran ejecutados con la perfección exigida por los dioses. El esclavo que sabía tocar la lira o elaborar un incensario de calidad no solo cumplía una función práctica, sino que también se convertía en intermediario del esplendor religioso. Aunque eran considerados propiedad, estos esclavos especializados podían alcanzar un grado de reconocimiento dentro de la sociedad babilónica. El amo, orgulloso de un escriba eficiente o de un artesano talentoso, podía exhibirlo como prueba de su riqueza y su poder. La habilidad del esclavo, paradójicamente, aumentaba el prestigio del dueño. Este reconocimiento, sin embargo, no era gratuito, implicaba una carga mayor de responsabilidad, pues cualquier error podía ser castigado con dureza. Un escriba que equivocaba un contrato, un orfebre que dañaba el material precioso, un cocinero que fallaba en un banquete, podían arruinar no solo su propia situación, sino también la de su amo. La destreza, en ese sentido, era un arma de doble filo. Algunos de estos esclavos, gracias a su especialización, lograban obtener pequeños privilegios. No era raro que se les permitiera conservar parte de lo que producían o recibir cierta remuneración que podían acumular con el tiempo. Con esa suma, algunos intentaban comprar su libertad, aunque el precio establecido solía ser elevado y la decisión final dependía siempre de la voluntad del amo. Existían casos documentados en los que esclavos artesanos, tras años de trabajo y ahorro, consiguieron convertirse en hombres libres, aunque este desenlace era más la excepción que la regla. Para la mayoría, el reconocimiento de sus habilidades no eliminaba la sombra de la esclavitud. La posición de los esclavos, especializados, se reflejaba también en el comercio. Así como había mercados para los esclavos agrícolas o domésticos, también existían transacciones en las que se valoraba explícitamente la habilidad de un individuo. Un esclavo escriba podía costar varias veces más que un trabajador sin formación.
un músico talentoso o un artesano experimentado podían ser objeto de disputas entre comerciantes y familias nobles. En esos intercambios, la persona era reducida a su capacidad de producir, y su precio se calculaba en función de los beneficios que podía aportar. La cosificación alcanzaba así una dimensión más sutil. El esclavo no era solo un cuerpo de trabajo, sino un conjunto de habilidades mercantilizadas. Otro aspecto notable es la movilidad relativa que estos esclavos podían tener. Mientras los trabajadores del campo rara vez salían de las tierras de cultivo, los especializados a veces eran enviados a otras ciudades para cumplir encargos o participar en proyectos específicos. Podían viajar acompañando caravanas comerciales, trasladarse a palacios lejanos para trabajar en construcciones o incluso ser cedidos temporalmente a templos aliados. Este movimiento les permitía conocer más del mundo babilónico, pero no dejaba de estar controlado y vigilado. Cada desplazamiento recordaba que, por muy valiosa que fuera su habilidad, su libertad no les pertenecía. El reconocimiento social de los esclavos especializados era ambiguo. Por un lado, se les consideraba más cercanos a la élite que los esclavos comunes y podían interactuar con funcionarios, sacerdotes y comerciantes en un plano más técnico. Por otro lado, jamás dejaban de ser esclavos. Su palabra tenía poco peso frente a la de un hombre libre, y sus méritos se atribuían en última instancia a la generosidad o la sabiduría del amo que los poseía. El talento no les daba un nombre propio en las crónicas, sino que se fundía en la gloria de los palacios y templos. En este sentido, la experiencia de los esclavos especializados nos revela un aspecto central de la sociedad babilónica, la capacidad de reconocer y aprovechar el talento humano, incluso en condiciones de servidumbre. La ciudad que levantaba murallas impresionantes y cultivaba una vida cultural rica lo hacía no solo gracias a los libres, sino también gracias a esos esclavos que, con sus manos y su ingenio, moldeaban arcilla, escribían contratos, entonaban cantos o forjaban metales preciosos. Sin ellos, el esplendor de Babilonia habría sido imposible. Sin embargo, ese reconocimiento nunca se traducía en una valoración plena de su humanidad. La paradoja de su existencia residía en ser indispensables y al mismo tiempo invisibles como individuos. Podían ser admirados por su música, su escritura o sus obras, pero siempre como extensiones del poder de otro. La Babilonia que brillaba a los ojos del mundo antiguo era, en gran medida, el reflejo del trabajo de estos esclavos especializados, cuyas historias personales quedaron sepultadas en el anonimato, ocultas tras la grandeza de los reyes y los templos. Hablar de la vida cotidiana de los esclavos en la Gran Babilonia significa entrar en un mundo de contrastes, privaciones y rutinas que oscilaban entre lo absolutamente necesario para la supervivencia y las restricciones propias de una condición marcada por la falta de libertad. La alimentación, la vivienda, la vestimenta y las relaciones personales formaban un tejido complejo que, aunque permitía a los esclavos sostenerse día tras día, estaba siempre bajo el control de sus amos o de las estructuras sociales que los encadenaban a una vida de subordinación. Lo que comían, dónde dormían, con quién podían compartir sus afectos o cómo formaban una familia no eran decisiones libres, sino aspectos regulados, limitados o condicionados por su estatus servil. En cuanto a la alimentación, las raciones variaban según el tipo de esclavo, el lugar en que trabajaba y la generosidad o la mezquindad de su amo. Los esclavos agrícolas solían recibir una dieta básica compuesta principalmente de pan de cebada y cerveza aguada, productos que constituían la base de la alimentación mesopotámica en general. A veces se añadían lentejas, garbanzos, cebollas o dátiles,
pero la cantidad solía ser mínima y su aporte calórico debía sostener largas jornadas de trabajo en condiciones extremas. Los esclavos domésticos, en cambio, podían tener acceso a sobras de las comidas de sus amos, trozos de carne, frutas o pan de mejor calidad. Sin embargo, esa aparente ventaja no estaba asegurada, pues dependía de la voluntad de los dueños y de las circunstancias del hogar. En los palacios y templos, los esclavos más cercanos a las cocinas podían probar alimentos de mayor variedad, aunque siempre como parte de los restos y nunca como un privilegio propio. La bebida principal era la cerveza de cebada, que se distribuía incluso entre esclavos por ser más segura que el agua, frecuentemente contaminada. Esta cerveza, espesa y de bajo contenido alcohólico, aportaba energía y nutrientes, convirtiéndose en un recurso indispensable. El agua, cuando estaba disponible, provenía de los canales o pozos, pero era un bien que no siempre garantizaba salubridad. En tiempos de crisis o sequía, la dieta se reducía a lo mínimo indispensable para mantenerlos en condiciones de trabajar, lo que generaba enfermedades y debilitamiento crónico. Las viviendas de los esclavos reflejaban también la diversidad de sus condiciones. Los que trabajaban en palacios o casas ricas solían dormir en dependencias anexas, habitaciones estrechas y oscuras, a menudo compartidas con otros esclavos. No tenían privacidad ni comodidades, y su descanso estaba siempre interrumpido por las demandas de sus amos. Los esclavos agrícolas, en cambio, habitaban chozas de barro levantadas cerca de los campos, con techos de paja que apenas protegían de la lluvia o el calor. Estas chozas eran espacios mínimos, donde dormían en el suelo sobre esteras gastadas, muchas veces en condiciones de hacinamiento. Las familias de esclavos compartían estas viviendas humildes, que eran símbolo palpable de su pobreza y de la precariedad de su existencia. En cuanto a la vestimenta, los esclavos solían usar prendas sencillas, hechas de lana o lino de baja calidad. Los hombres llevaban túnicas cortas o taparrabos, mientras que las mujeres vestían túnicas largas y ceñidas con cinturones. La diferencia entre la ropa de un esclavo y la de un hombre libre era clara. Mientras los ciudadanos podían adornar sus vestiduras con colores o accesorios, los esclavos tenían que conformarse con tejidos ásperos, sin decoraciones. El desgaste de la ropa era visible, y en muchos casos las prendas eran remendadas una y otra vez hasta que resultaban inutilizables. Los esclavos en palacios podían recibir mejores telas, aunque no por dignidad propia, sino para cumplir con la imagen de prestigio de la casa que servían. La vida personal de los esclavos estaba profundamente limitada, pero no por ello ausente de vínculos afectivos. Entre ellos se formaban amistades y relaciones sentimentales que intentaban dar sentido a una vida marcada por la servidumbre. Los matrimonios entre esclavos eran relativamente comunes, aunque no gozaban del mismo reconocimiento legal que los de los hombres libres. Para casarse, necesitaban la autorización de sus amos, quienes podían aceptar, rechazar o incluso disolver estas uniones según sus intereses. En algunos casos, los matrimonios eran arreglados por los dueños, que buscaban asegurar la reproducción de la fuerza de trabajo. Los nacimientos dentro de familias esclavas eran frecuentes y, en la mayoría de los casos, los hijos heredaban automáticamente la condición de esclavitud de la madre. Esta regla, establecida en las costumbres y reforzada por la ley, aseguraba un suministro constante de nuevos esclavos para la sociedad babilónica. Así, los niños nacían ya marcados por un destino del que no podían escapar. Desde pequeños, eran integrados en las rutinas de trabajo. Las niñas ayudaban en labores domésticas, mientras los niños acompañaban a sus padres en los campos o talleres, aprendiendo el oficio que desempeñarían de adultos. Su infancia estaba truncada por la obligación de servir y por la falta de oportunidades de educación o
Desarrollo fuera de los límites impuestos por la esclavitud. El control sobre la vida reproductiva de los esclavos era una herramienta más de los amos para consolidar su poder. Una mujer esclava podía ser obligada a unirse con otro esclavo o incluso con un hombre libre, dependiendo de los intereses económicos del propietario. En algunos casos, los hijos de estas uniones podían ser reconocidos como libres, pero en la mayoría quedaban atrapados en la condición de la madre. Este control sobre los cuerpos y las familias revela hasta qué punto la esclavitud en Babilonia era un sistema no solo de trabajo forzado, sino también de dominio total sobre la vida privada. Las relaciones personales no se limitaban al ámbito amoroso o familiar. Entre los esclavos se tejían redes de apoyo mutuo que les permitían resistir las adversidades cotidianas. Compartían alimentos, se ayudaban en las tareas más duras, cuidaban de los hijos de otros mientras trabajaban y, en general, encontraban en la solidaridad una forma de sobrevivir emocionalmente. Estas pequeñas comunidades internas eran esenciales para sobrellevar la dureza de la esclavitud, pues les daban un sentido de pertenencia dentro de un sistema que los reducía a simples propiedades. La esperanza de libertad estaba siempre presente, aunque lejana. Algunos esclavos soñaban con ahorrar lo suficiente para comprar su manumisión. Otros confiaban en la benevolencia de sus amos o en circunstancias excepcionales que les permitieran ser liberados. Sin embargo, para la gran mayoría, la vida cotidiana significaba aceptar la esclavitud como un destino inevitable, transmitido de generación en generación. La repetición de esta condición, en los matrimonios, nacimientos e hijos esclavos, aseguraba que el sistema permaneciera sólido a lo largo de los siglos. La cotidianidad, en definitiva, se convertía en una rutina de supervivencia. Comer lo justo para seguir trabajando, dormir lo necesario para poder levantarse al día siguiente, usar ropas que apenas cubrían lo esencial, formar familias dentro de un marco de dependencia, criar hijos que serían también esclavos. Esa era la realidad que definía a la mayoría de los siervos en la Gran Babilonia. Aunque había matices entre el campo, los talleres y los palacios, el denominador común era la falta de libertad y el control absoluto que sus amos ejercían sobre cada aspecto de sus vidas. El esplendor de Babilonia, sus jardines, sus templos y sus murallas, se sostenía sobre esas vidas cotidianas ocultas, vidas que pocas veces aparecen en las crónicas, pero que fueron el motor invisible de la civilización. La rutina de los esclavos, silenciosa y persistente, fue la base sobre la cual se levantó el corazón de Mesopotamia. El control y la disciplina de los esclavos en la Gran Babilonia eran pilares fundamentales para sostener un sistema que dependía de su trabajo, su obediencia y su sometimiento constante. Una institución tan extendida y profundamente arraigada necesitaba mecanismos claros de dominación, y estos se manifestaban en forma de leyes, castigos físicos, coerción psicológica y una vigilancia permanente que buscaba impedir cualquier intento de fuga o rebelión. La esclavitud no podía sobrevivir únicamente con la fuerza económica. Requería también de un entramado de violencia regulada que asegurara la sumisión de aquellos que habían sido reducidos a la condición de propiedad. El Código de Hammurabi, uno de los documentos legales más famosos de la antigüedad, refleja con nitidez la visión babilónica de la esclavitud. Aunque fue redactado siglos antes del máximo esplendor de Babilonia, siguió influyendo en la organización jurídica y social. En él se establecen disposiciones que regulan la vida de los esclavos y definen su estatus como posesiones humanas. Por ejemplo, el código estipula castigos severos para quien ayudara a un esclavo a escapar, mostrando hasta qué punto la fuga era considerada una amenaza grave para la estabilidad del sistema. Si alguien escondía o protegía a un esclavo fugitivo, podía ser condenado a muerte,
un recordatorio brutal de que la esclavitud era una institución sacralizada por la ley y el poder. El mismo código regulaba los precios de los esclavos y los derechos de los amos sobre ellos. Si un esclavo decía, «Tú no eres mi amo», estaba desafiando la esencia de su condición, y por ello debía ser castigado con la amputación de la oreja. Este tipo de sanciones no solo tenían un efecto punitivo, sino también simbólico: marcar al esclavo, dejar en su cuerpo la señal visible de su insubordinación, un estigma que lo identificaba de por vida como alguien que se había atrevido a desafiar la jerarquía. La violencia física era el mecanismo disciplinario más inmediato. Los azotes, los golpes y las mutilaciones eran castigos comunes para quienes desobedecían órdenes, mostraban resistencia o trabajaban con lentitud. El látigo, instrumento recurrente en la iconografía y la práctica, servía no solo para infligir dolor, sino también para recordar a todos los esclavos la fragilidad de su situación. La brutalidad no estaba restringida al ámbito agrícola o doméstico. Incluso en los palacios, donde los esclavos especializados podían tener un trato relativamente mejor, la amenaza de la violencia pendía sobre ellos como un recordatorio constante de su condición. Y la disciplina psicológica era igualmente efectiva. La humillación pública era una herramienta empleada por los amos para reforzar su autoridad. Un esclavo podía ser obligado a realizar tareas degradantes, ser insultado frente a otros o sufrir escarnio como advertencia para el resto. Este control de la mente y de la dignidad buscaba quebrar cualquier atisbo de rebeldía. Además, la vigilancia permanente generaba un clima de miedo. El esclavo nunca podía confiar en que sus actos pasaran desapercibidos, pues los capataces, otros esclavos o incluso los miembros libres de la familia podían denunciarlo ante el amo. Los intentos de fuga, aunque arriesgados, eran inevitables en un sistema basado en la coacción. Escapar significaba desafiar no solo al amo, sino a toda la estructura social y legal que lo respaldaba. Babilonia estaba rodeada de vastos territorios agrícolas y desiertos difíciles de atravesar, lo que hacía que la huida fuera casi imposible sin ayuda. Los fugitivos que eran capturados enfrentaban castigos terribles, mutilaciones, marcas en el rostro o incluso la muerte. En algunos casos, los esclavos eran marcados con hierro candente, grabando en su piel un símbolo que los identificaba para siempre como fugitivos reincidentes. Estas marcas no solo les impedían intentar escapar de nuevo, sino que también los reducían aún más a la categoría de objetos vigilados. El temor a la fuga estaba tan presente que existían recompensas para quienes devolvieran esclavos capturados. Comerciantes, campesinos y soldados podían recibir compensaciones por atrapar a un esclavo fugitivo, lo que transformaba a toda la sociedad en cómplice de la vigilancia. En este sentido, la esclavitud no era una relación únicamente entre amo y siervo, sino un sistema social en el que cada ciudadano libre tenía un interés en mantener a los esclavos en su lugar. A pesar de todo, algunos esclavos intentaban escapar, impulsados por la desesperación o por el deseo de libertad. Las fugas podían planearse en secreto entre varios compañeros, aprovechando la noche o momentos de caos, como guerras o revueltas. En ciertos casos, lograban mezclarse con las caravanas de mercaderes que salían de la ciudad, esperando perderse en territorios lejanos. Sin embargo, la gran mayoría fracasaba y pagaba un precio altísimo por su intento. El miedo al castigo severo era tan grande que muchos ni siquiera se atrevían a considerar la huida y preferían resignarse a su destino. Los castigos, más allá de su función represiva, tenían un componente pedagógico para toda la comunidad esclava. El escarmiento público buscaba infundir miedo en los demás, recordándoles que cualquier desafío al orden establecido sería aplastado sin piedad.
El dolor físico, la humillación y la mutilación se convertían en herramientas de control colectivo. No era necesario que todos intentaran escapar o rebelarse. Bastaba con que vieran las consecuencias en uno, solo para que el mensaje quedara grabado en sus cuerpos y en sus memorias. El código de Hammurabi y las prácticas cotidianas de disciplina nos muestran hasta qué punto la esclavitud en Babilonia estaba institucionalizada y normalizada. No era un fenómeno marginal, sino un pilar del sistema. El poder de los amos estaba legitimado no solo por la fuerza, sino también por la ley, la religión y las costumbres. Cada castigo, cada mutilación, cada ley inscrita en piedra reforzaba la idea de que los esclavos no eran personas con derechos propios, sino bienes cuya obediencia debía garantizarse a cualquier costo. La violencia psicológica se extendía también al ámbito familiar. Un esclavo podía ver a su cónyuge o a sus hijos vendidos o castigados por culpa de una falta propia. Este mecanismo de control emocional era devastador. La amenaza de perder a sus seres queridos obligaba a muchos a obedecer sin resistencia. Los amos sabían que la familia podía ser un punto de vulnerabilidad y lo utilizaban para mantener sometidos a sus siervos. De este modo, la esclavitud no se limitaba al dominio sobre el cuerpo, sino que se extendía al corazón y a los afectos más íntimos. En el trasfondo de toda esta disciplina había una lógica implacable. Los esclavos eran recursos valiosos, inversiones económicas que había que preservar, pero también domesticar. No convenía matar a un esclavo sin motivo, pues representaba una pérdida, pero tampoco se podía permitir que se sintieran con poder suficiente para desafiar a sus dueños. El equilibrio estaba en mantenerlos vivos, pero sometidos, capaces de trabajar, pero incapaces de rebelarse, conscientes de su valor, pero también del poder absoluto que se ejercía sobre ellos. Así se sostenía el orden de la Gran Babilonia, con leyes talladas en piedra, con látigos que marcaban la piel, con cicatrices físicas y emocionales que atravesaban generaciones. Los esclavos aprendían desde pequeños que cualquier intento de alzarse contra su destino era castigado con dureza, y que la libertad, más que un derecho, era un sueño casi imposible. La disciplina y el control eran el cemento invisible que unía las murallas de la ciudad, un recordatorio de que el esplendor de Babilonia estaba construido sobre la obediencia forzada y el miedo perpetuo de quienes no tenían voz ni elección. La religión ocupaba un lugar central en la vida de los babilonios, y los esclavos no estaban excluidos de esa esfera, aunque su experiencia espiritual estaba profundamente marcada por la opresión que sufrían. En una sociedad donde los dioses eran concebidos como seres supremos que regían cada aspecto de la existencia, desde la fertilidad de los campos hasta las decisiones de los reyes, los esclavos encontraban en la religión tanto un instrumento de sometimiento como una fuente de consuelo y esperanza. La espiritualidad se convertía en un espacio ambiguo. Por un lado, reforzaba el sistema de dominación que los mantenía encadenados. Por otro, les ofrecía una vía para resistir emocionalmente, sostenerse frente al sufrimiento y conservar la esperanza de un destino mejor, en esta vida o en la siguiente. Los templos babilónicos eran centros de poder religioso, económico y político, y los esclavos desempeñaban funciones importantes en su funcionamiento. Algunos se encargaban de limpiar las instalaciones sagradas, barrer los patios, encender las lámparas de aceite o preparar los materiales necesarios para los sacrificios. Otros cuidaban de los animales destinados a las ofrendas, asegurando que estuvieran bien alimentados y libres de defectos. También había quienes elaboraban pan, cerveza y otros productos que se ofrecían a los dioses.
Estos trabajos, aunque serviles, colocaban a los esclavos en un entorno cargado de simbolismo religioso, donde el contacto con lo sagrado podía convertirse en una experiencia de fortaleza espiritual. Los rituales eran momentos clave en los que los esclavos participaban activamente, aunque siempre en roles subordinados. En las grandes ceremonias en honor a Marduk, el dios supremo de Babilonia, o a Ishtar, diosa del amor y la guerra, los esclavos podían ser parte del cortejo, cargando objetos rituales, sosteniendo estandartes o acompañando a los sacerdotes en procesiones solemnes. Aunque no tenían un papel protagonista, su participación los integraba, de manera indirecta, en el pulso espiritual de la ciudad. Esa cercanía con lo divino podía ser interpretada por algunos como un signo de esperanza. Servir en un templo, aunque fuera como esclavo, significaba estar más cerca de los dioses y tal vez obtener de ellos algún tipo de protección o favor. La religión también era utilizada por los amos y sacerdotes como una herramienta de legitimación de la esclavitud. Se enseñaba que los dioses habían establecido el orden del mundo y que cada persona ocupaba el lugar que le correspondía. De esta manera, la condición de esclavo no era vista como una injusticia humana, sino como un destino dictado por lo divino. Los mitos y relatos sagrados reforzaban esta visión. Los dioses mismos habían creado a los hombres para trabajar y servirles, y en esa lógica, los esclavos eran simplemente la expresión más clara de esa función servicial. Este discurso hacía más difícil rebelarse, pues significaba no solo desafiar a los amos, sino también a los dioses que protegían a la ciudad. Sin embargo, los esclavos no eran simples receptores pasivos de esa ideología. En medio de su sufrimiento, reinterpretaron los símbolos religiosos para encontrar en ellos un motivo de esperanza. Algunos podían rezar a dioses menores o a divinidades protectoras, buscando consuelo en figuras más cercanas y menos asociadas al poder opresivo. Otros depositaban su fe en los rituales de purificación o en los amuletos, confiando en que estos objetos mágicos podían aliviar sus pesares o protegerlos del castigo. En las noches, lejos de los templos y las miradas de sus amos, no era raro que los esclavos se reunieran para compartir plegarias, relatos y pequeños ritos íntimos, construyendo una espiritualidad comunitaria que les permitía resistir. El culto a los antepasados también jugaba un papel significativo. Creían que los muertos podían interceder en la vida de los vivos, y los esclavos, al igual que los libres, trataban de honrar la memoria de sus familiares fallecidos. Aunque carecían de recursos para grandes ofrendas, bastaban gestos sencillos, como colocar alimentos o agua en recipientes de barro, para mantener viva la conexión con sus ancestros. Este vínculo espiritual con los que habían partido les recordaba que, más allá de la esclavitud, había una continuidad de vida que ningún amo podía romper. El miedo a los dioses también se entrelazaba con la esperanza. Los babilonios creían en un mundo subterráneo al que todos iban tras la muerte. Un lugar oscuro y silencioso donde las almas subsistían en una existencia gris. Para los esclavos, esta visión no era muy distinta a su realidad, pero algunos encontraban en ella un consuelo. Si todos, amos y siervos por igual, iban al mismo destino tras la muerte, entonces la esclavitud perdía parte de su peso eterno. La religión, así, nivelaba en cierta medida las diferencias en el más allá, ofreciendo a los esclavos la esperanza de que sus sufrimientos acabarían con la muerte y que, al menos allí, no habría látigos ni cadenas. El contacto con los grandes festivales religiosos, como el Año Nuevo Babilónico, también era una fuente de emoción y esperanza. Durante esas celebraciones, la ciudad entera se volcaba en procesiones, sacrificios y rituales que renovaban el pacto entre los dioses y los hombres.
Aunque los esclavos participaban en roles secundarios, podían experimentar la fuerza colectiva de la comunidad, un sentimiento de pertenencia que les recordaba que aún en su condición formaban parte del universo espiritual de Babilonia. Ese sentimiento de estar incluidos en algo más grande que ellos mismos podía ser un alivio en medio de la opresión cotidiana. En algunos casos, la religión también abrió caminos inesperados para los esclavos. Aquellos que mostraban talento musical, habilidades en la escritura o destrezas manuales podían ser asignados a los templos de manera permanente. Allí, aunque seguían siendo esclavos, vivían bajo la autoridad de los sacerdotes, un entorno que en ocasiones ofrecía condiciones menos duras que los campos o los talleres. La vida en un templo podía significar acceso a una dieta un poco más variada, un contacto más cercano con la educación religiosa y la posibilidad de desarrollar habilidades que en raras ocasiones les permitieran mejorar su posición. La esperanza religiosa se sostenía también en pequeños gestos de resistencia. Cuando un esclavo rezaba a escondidas por su libertad, cuando guardaba un amuleto con la creencia de que lo protegería del látigo, cuando susurraba plegarias a los dioses para que cuidaran de sus hijos, estaba afirmando su humanidad en medio de un sistema que lo negaba. Estos actos, invisibles para los amos, eran profundamente significativos para los esclavos, pues les recordaban que no todo en su vida estaba bajo el control de otros. La fe, al menos, seguía siendo suya. La espiritualidad se convertía, así, en un refugio emocional. Mientras la ley y la violencia buscaban controlar sus cuerpos, los dioses ofrecían un espacio de libertad interior. Creer que existía una justicia divina, aunque inaccesible en la vida terrenal, ayudaba a los esclavos a soportar la injusticia humana. Esa esperanza, aunque frágil, era vital para sobrevivir. Sin ella, la desesperación habría resultado insoportable. En última instancia, la religión en la vida de los esclavos de Babilonia funcionaba como un espejo de la propia esclavitud. Era, al mismo tiempo, una cadena y una llave. Una cadena, porque legitimaba la dominación, justificaba la servidumbre y perpetuaba el orden jerárquico. Una llave, porque les daba fortaleza interior, consuelo en medio del dolor y la convicción de que, aunque su destino en este mundo estuviera marcado por la opresión, había fuerzas más grandes que podían ofrecerles sentido, protección y tal vez, algún día, liberación. Hablar de la esclavitud en Babilonia no es únicamente referirse a cadenas perpetuas ni a un destino irremediablemente cerrado. Aunque la gran mayoría de los esclavos vivieron y murieron bajo el yugo de sus amos, existieron caminos, limitados pero reales, hacia la libertad. Esos caminos estaban regulados tanto por las costumbres como por las leyes, y aunque eran difíciles de alcanzar, representaban una chispa de esperanza que mantenía viva la resistencia silenciosa de muchos. En la vasta complejidad de la sociedad babilónica, donde los contratos escritos y las leyes eran pilares de la vida civil, la manumisión, es decir, la liberación legal de un esclavo, era una práctica conocida, aunque reservada para casos particulares. La manumisión podía tomar varias formas. A veces era un acto de gracia del amo, que decidía liberar a un esclavo por lealtad, por servicios excepcionales o incluso como parte de sus disposiciones testamentarias. En otras ocasiones, el esclavo podía comprar su libertad, acumulando poco a poco recursos a partir de pequeños ingresos permitidos por su amo o gracias a recompensas recibidas por trabajos adicionales. Existía también la posibilidad de ser liberado como reconocimiento a la fidelidad mostrada durante años, o bien por haber salvado la vida de un miembro de la familia del amo, por haber denunciado una conspiración o por haber prestado un servicio de especial importancia. El Código de Hammurabi
siempre citado como uno de los documentos jurídicos más antiguos y completos, contemplaba disposiciones sobre la manumisión. Aunque el código reforzaba la propiedad del amo sobre el esclavo, reconocía que un esclavo podía obtener su libertad de manera legal y que esa libertad debía ser respetada por terceros. En algunos casos, si un esclavo se casaba con una mujer libre y tenía hijos con ella, podía recibir la libertad junto con su familia, aunque no era una regla automática y dependía de la voluntad del amo y de las circunstancias jurídicas del contrato. Uno de los mecanismos más interesantes era el de la compra de la libertad. Algunos esclavos, especialmente los que desempeñaban tareas especializadas como escribas, artesanos o contadores, podían recibir un pequeño ingreso, una especie de peculio, con el cual podían ahorrar. Con el tiempo, si lograban reunir una suma considerable, podían negociar su propia libertad. En este sentido, el sistema babilónico mostraba un pragmatismo notable. Un esclavo con recursos suficientes podía convertirse en ciudadano libre y en algunos casos incluso integrarse en la vida económica de la ciudad como comerciante o artesano independiente. Sin embargo, alcanzar esa suma era extremadamente difícil para la mayoría, y solo una minoría de esclavos con habilidades valoradas tenía esa oportunidad real. Existen tablillas cuneiformes que documentan casos de manumisión. Algunas muestran contratos en los que un amo declara que libera a su esclavo y lo registra ante testigos, asegurando que nadie en el futuro pueda reclamarlo como propiedad. Estos contratos solían incluir fórmulas solemnes, invocando a los dioses como garantes de la libertad otorgada. El hecho de que se necesitara un registro legal revela no solo la formalidad del proceso, sino también la importancia de proteger al esclavo liberado de posibles intentos de volver a esclavizarlo. En una sociedad tan jerárquica, la palabra escrita era una salvaguarda vital para quienes alcanzaban esa ansiada condición. Las recompensas por servicios excepcionales también fueron un camino hacia la libertad. Se han encontrado registros de esclavos que, al mostrar valentía en el campo de batalla acompañando a sus amos, o al desempeñar labores de extrema lealtad, fueron recompensados con la libertad. En estos casos, la manumisión funcionaba también como un ejemplo para otros esclavos, una manera de reforzar la idea de que la obediencia y la fidelidad podían ser premiadas. Aunque este mecanismo servía al amo más que al esclavo, porque fomentaba la sumisión, en la práctica ofrecía un camino de esperanza para algunos. El ascenso social de los esclavos liberados era posible, aunque limitado. Una vez libres, podían dedicarse al comercio, a la agricultura independiente o incluso al servicio administrativo, si tenían las habilidades necesarias. Los escribas liberados, por ejemplo, podían convertirse en funcionarios menores o asesores, aprovechando su dominio de la escritura cuneiforme. En ocasiones, los esclavos artesanos que obtenían la libertad lograban establecer talleres propios, transmitiendo sus conocimientos a sus descendientes y dejando atrás, al menos en parte, el estigma de la esclavitud. Sin embargo, la libertad no borraba por completo el pasado. Los exesclavos, conocidos a veces como mushkenum en ciertos contextos, ocupaban una posición ambigua dentro de la sociedad. Aunque ya no eran propiedad de nadie, no gozaban siempre de los mismos privilegios que los ciudadanos libres de nacimiento. Muchas veces se los veía con sospecha y sus derechos civiles podían estar restringidos en comparación con los de un babilonio de linaje libre. Aún así, el hecho de poder casarse, poseer propiedades y transmitirlas a sus hijos significaba un cambio radical en comparación con la vida servil. Algunos casos particulares, recogidos en documentos, muestran esclavos que llegaron a alcanzar posiciones respetables tras su liberación. Por ejemplo,
Hay tablillas que narran la historia de esclavos que fueron manumitidos y posteriormente lograron integrarse en el comercio, participando en transacciones registradas en contratos oficiales. Otros llegaron a administrar pequeñas tierras arrendadas, cultivando cebada o dátiles y entregando parte de la cosecha como impuesto. Estos ejemplos, aunque raros, confirman que la libertad era más que una ilusión. Era una posibilidad concreta, aunque solo al alcance de unos pocos. La manumisión también tenía un componente religioso. En algunos casos, los amos liberaban a sus esclavos como un acto piadoso, buscando el favor de los dioses o como parte de un voto religioso. Era común que, al final de la vida, algunos dueños otorgaran la libertad a ciertos esclavos, quizá como una manera de redimir culpas o de asegurar un recuerdo piadoso en el más allá. Estos actos, aunque simbólicos, eran profundamente significativos para quienes recibían la gracia de la libertad. La posibilidad de libertad, aunque restringida, cumplía una función psicológica esencial dentro del sistema esclavista babilónico. Permitía mantener viva la idea de que el destino podía cambiar, de que la opresión no era absoluta e inmutable. Para los amos, este mecanismo servía para controlar mejor a los esclavos, pues ofrecía una recompensa lejana, pero posible, que estimulaba la obediencia. Para los esclavos era un horizonte de esperanza, una chispa que les daba fuerzas para seguir resistiendo día tras día. La herencia de estos procesos de manumisión en Babilonia es reveladora. Nos muestra que incluso en sociedades profundamente jerárquicas siempre existieron grietas en las estructuras de poder. Los esclavos podían ser reconocidos como seres humanos capaces de merecer libertad, y aunque esto no cuestionaba el sistema en su conjunto, sí demostraba que la esclavitud no era percibida como un destino absolutamente eterno. La libertad, por lejana que fuera, estaba inscrita en el horizonte de posibilidades, y esa idea bastaba para alimentar la resiliencia de muchos. Así, en la Gran Babilonia, entre templos majestuosos y murallas colosales, la vida de los esclavos estuvo marcada por la servidumbre, pero también por la esperanza de liberación. Casos de manumisión, recompensas por servicios o la compra de la libertad revelan que, aún en un mundo de desigualdad abismal, la búsqueda de la libertad era una fuerza constante, una llama que seguía ardiendo en el corazón de quienes habían sido reducidos a mercancía. Esa llama, aunque tenue, era quizás el mayor símbolo de humanidad en medio de un sistema que buscaba negarla. Al cerrar el recorrido por la vida de los esclavos en la Gran Babilonia, resulta inevitable reflexionar sobre las lecciones profundas que esta historia nos deja, no solo sobre aquella sociedad antigua, sino sobre la condición humana en general. La esclavitud, entendida como la subordinación total de una persona a la voluntad de otra, nos muestra la capacidad del poder para organizar, controlar y someter, pero también la fuerza silenciosa de la resistencia, la dignidad que persiste incluso cuando la libertad parece imposible. En el corazón de Mesopotamia, en medio de templos, palacios y murallas que deslumbraban a los viajeros, latía un mundo invisible de sufrimiento y resiliencia que nos obliga a mirar más allá del esplendor aparente. La esclavitud en Babilonia revela la dualidad de la civilización, la grandeza arquitectónica, los logros administrativos, la riqueza cultural y económica dependían directamente del trabajo forzado de millones de personas que carecían de derechos, cuyo esfuerzo diario sostenía el prestigio de reyes, templos y comerciantes. Esto nos enseña que el progreso humano, aunque admirable, a menudo se construye sobre desigualdades extremas. Los logros de un imperio no son únicamente producto de la visión de sus líderes, sino también del sacrificio anónimo de aquellos que no podían elegir su destino.
La historia de estos esclavos nos recuerda que el poder absoluto con frecuencia se apoya en la coerción y que la opulencia de unos pocos puede ocultar la injusticia de muchos. Al mismo tiempo, el análisis de la vida cotidiana de los esclavos, sus comidas escasas, viviendas precarias, vestimenta limitada y relaciones familiares controladas, nos confronta con la vulnerabilidad de la condición humana cuando se suprime la libertad, la dignidad, la privacidad, la autonomía y la posibilidad de decidir sobre la propia vida fueron negadas sistemáticamente, mostrando hasta qué punto la libertad es un valor central para el ser humano. La esclavitud, en su forma más extrema, despoja de la identidad y transforma a las personas en instrumentos, y este reconocimiento nos permite valorar aún más los derechos que hoy, aunque de manera imperfecta, forman parte de la vida de la mayoría de los seres humanos. A pesar de la brutalidad y la opresión, la historia de los esclavos babilónicos nos enseña también sobre la resistencia, la adaptabilidad y la esperanza. La participación en rituales religiosos, la creación de redes de apoyo entre esclavos, la búsqueda de la manumisión y la persistencia de tradiciones y valores internos son ejemplos claros de que incluso en las circunstancias más adversas, la humanidad encuentra formas de sobrevivir y mantener su dignidad. La espiritualidad, la solidaridad y la búsqueda de libertad, aunque limitadas por el contexto, muestran que la resistencia puede ser silenciosa pero poderosa, y que la opresión nunca logra borrar por completo la capacidad de soñar, organizarse y sostener un sentido de identidad propio. El legado de la esclavitud en Babilonia se conecta de manera directa con la historia universal de la esclavitud. Desde Egipto hasta Roma, desde África hasta América, el fenómeno de someter a seres humanos como propiedad ha sido una constante, con variaciones culturales, legales y económicas. La experiencia de los esclavos babilónicos permite comprender los patrones de poder que se repiten a lo largo del tiempo, cómo la violencia, la ley y la ideología se combinan para legitimar la desigualdad, cómo las élites consolidan su posición a expensas de los más vulnerables, y cómo, incluso en estas condiciones, surgen formas de resistencia y de aspiración a la libertad. Estudiar este pasado es esencial para reconocer que la historia de la opresión no es un hecho aislado, sino un hilo que atraviesa la humanidad, y que la memoria de quienes sufrieron debe guiar nuestras reflexiones éticas contemporáneas. Asimismo, la esclavitud en Babilonia nos enseña sobre la relación entre poder y moralidad. Los amos ejercían un control absoluto no solo sobre los cuerpos, sino sobre los afectos, la reproducción y las vidas de los esclavos, mostrando que la autoridad sin límites tiende a la deshumanización. Por contraste, la historia de los esclavos especializados, los manumitidos y aquellos que lograron ascender en la sociedad demuestra que el talento, la lealtad y la perseverancia podían abrir brechas, aunque estrechas, dentro de un sistema rígido. Esto nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de las sociedades, entonces y ahora, de equilibrar poder y justicia y de reconocer el valor de cada individuo más allá de su posición social. El recuerdo de estas vidas también nos enfrenta a la necesidad de empatía histórica. Es fácil admirar los templos, palacios y logros babilónicos sin considerar a quienes los hicieron posibles. Al estudiar la vida de los esclavos, comprendemos que la historia no es solo la crónica de los vencedores, sino también la de los silenciados, de los oprimidos, de los que trabajaron, resistieron y soñaron sin poder escribir su propia narrativa oficial. Recordar a los esclavos babilónicos es un acto de justicia histórica, un reconocimiento de
su humanidad y una advertencia sobre los peligros de ignorar la dignidad de los demás en cualquier época. Además, esta reflexión nos conecta con debates actuales sobre desigualdad, explotación laboral y derechos humanos. La esclavitud antigua puede parecer lejana, pero los principios que la sostuvieron, la concentración de poder, la desigualdad estructural, la legitimación legal de la opresión, se repiten de formas modernas. Entender cómo operaba en Babilonia nos permite reconocer las raíces históricas de prácticas injustas y valorar la importancia de construir sociedades más equitativas y conscientes del pasado. La memoria de la esclavitud sirve así como brújula moral para los tiempos presentes y futuros. Finalmente, la historia de los esclavos en Babilonia nos invita a contemplar la resistencia silenciosa como una expresión de humanidad. Cada ritual privado, cada gesto de solidaridad, cada intento de liberación o manumisión refleja la capacidad del ser humano de mantener su dignidad y esperanza frente a la adversidad. La grandeza de Babilonia, sus templos, sus murallas y su riqueza solo puede comprenderse plenamente reconociendo el trabajo y el sacrificio de quienes no eran libres. Su historia nos enseña que la opresión nunca es absoluta y que la resiliencia, aunque discreta, puede dejar una huella imborrable en la memoria colectiva. Recordar estas vidas es un deber ético y una invitación a la reflexión. La humanidad se mide no solo por sus logros, sino también por su capacidad de reconocer el sufrimiento de otros y de aprender de él. La esclavitud en Babilonia nos habla de poder, desigualdad, resistencia y esperanza, y nos recuerda que la libertad y la dignidad son valores fundamentales que deben ser preservados en todas las sociedades, en todo momento y frente a cualquier forma de opresión. Es un testimonio de la complejidad humana, de la capacidad de dominar y de ser dominado, de sufrir y de resistir, de vivir y, pese a todo, mantener viva la esperanza.